México. Los peligros del maíz industrial y sus productos comestibles procesados. Fue hallado el maíz y de esto fue hecha la carne de los hombres y su sangre cuando fue formado. Popol Vuh. Es una planta gramínea anual, originaria de México, introducida en Europa en el siglo XVI después de la invasión española. Actualmente es el cereal de mayor producción en el mundo, por encima del trigo y del arroz. Su nombre científico proviene del griego seo, que significa vivir, y de la palabra maíz, palabra que los nativos del Caribe llamado taínos utilizaban para nombrar el grano. Para los antiguos mexicanos, el maíz era la misma con la que el género humano fue creado, lo cual le otorga un valor simbólico que trasciende su importancia como alimento y viene a formar parte cultural. El maíz significa un principio vital y un elemento fundamental de la cosmovisión de los pueblos indígenas. Para nosotros los mexicanos, el maíz sigue siendo un dador de vida y un elemento fundamental de identidad que ha estado presente desde la antigüedad, en el cual basamos nuestra comida. En la actualidad, una gran parte del maíz que se consume en México se produce aplicando tecnologías, y no solo el maíz. Cabe resaltar que ya se está haciendo en la mayoría de los productos agrícolas que consumimos, pero ¿qué quiere decir esto y qué significa? ¿Acaso nos afecta o nos beneficia? La tecnología en el sector agrícola ha ido avanzando conforme las necesidades de la población, pero no solo de esta, o al menos no en su totalidad como lo quieren hacer ver las grandes empresas que lo venden. Los actos humanos en este caso se usan para mal, es decir, la inteligencia de la tecnología inventada por estos significa una afectación y sustitución, ya que estos también les beneficia a sus empresas económicamente y hacen que vayan creciendo globalmente, sustituyendo así nuestras semillas por unas más resistentes. Sin embargo, el proceso que se ha estado estableciendo desde nuestras raíces y dignidad humana dejada por nuestros ancestros hacia un lado, se pierde poco a poco siendo sustituida por esta nueva tecnología y también afecta nuestra salud, siendo así la pérdida de un gran patrimonio y algo importante para nosotros. Un equipo de investigación mexicano de la UNAM y de la UAM publicó en agosto del 2017 un estudio que muestra la presencia de transgenes y del herbicida glifosato en alimentos procesados y tortillas a partir del maíz industrial por todo México. Este equipo aclara: los datos son preocupantes, pues el maíz es nuestro alimento básico y hemos perdido la soberanía alimentaria. El consumo del maíz transgénico con el glifosato puede traer graves consecuencias en la salud. A principios de marzo de 2011, el gobierno aprobó por primera vez la siembra del maíz transgénico como prueba para ver si se podía implementar después oficialmente a favor de Monsanto en Tamaulipas. Las pruebas son una mentira para cubrir el camino que permite a las transnacionales que dominan la agricultura mundial sembrar maíz transgénico a escala comercial y contaminar todo el país sin ninguna consecuencia, siendo esto una injusticia. Los obstáculos son estos: el gobierno y la sociedad. Bien, ya vimos por qué el gobierno, pero ¿la sociedad por qué? Para que se exija justicia debe estar presente alguien que lo haga, y efectivamente la mayoría de los mexicanos no se interesan en su salud o simplemente le restan importancia a lo que comen y su contenido, porque de todas maneras de algo me voy a morir. La sociedad agricultora ha cambiado porque la población rural se ha ido estableciendo en ciudades y con eso es más laborioso trabajarlo con personas. Además de que les resulta mayor producto, así que nadie se queja y el gobierno sigue implementándolo. E incluso lo hacen ver como algo sensacional o ni siquiera te lo hacen saber en otros casos. Los valores que se necesitan practicar para transformar la sociedad respecto a esta problemática son la justicia, la libertad de poder elegir lo que comemos sin que sean productos transformados genéticamente y apoyar a los agricultores y mercados tradicionales, la unidad de toda la sociedad mexicana y la integridad por parte de las compañías que producen estas. De acuerdo con fuentes confiables como el diario La Jornada, del 15 al 17 de marzo se reunió la Red en Defensa del Maíz, la primera red que alertó que en México sobre la contaminación transgénica del maíz, integrada por más de 350 comunidades indígenas y campesinas, junto a organizaciones civiles de todo México. La Asamblea reafirmó su rechazo al maíz transgénico, señalando el nuevo abuso del gobierno al autorizar a Monsanto una siembra piloto de maíz transgénico en Tamaulipas. También se analizaron y rechazaron leyes que pretenden recortar aún más los derechos indígenas y campesinos, aunque llevan títulos como si los defendieran. Este camino se aprobó con la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, llamada Ley Monsanto.
La experiencia piloto en Tamaulipas no cumple ni con los pobres requisitos legales existentes, pero aún, la prueba piloto es con un tipo de maíz transgénico tóxico que motivó a que Francia y Alemania prohibieran su cultivo por los riesgos ambientales. Esas leyes afirman que la ley Monsanto no prohíben nada e introducen procedimientos para autorizar la introducción, almacenamiento, distribución y comercialización del maíz transgénico en la entidad, al tiempo que criminalizan el libre intercambio de semillas campesinas, creando listas que indican cuáles semillas proteger y por defecto cuáles no. Oficialmente se debería exigir una ley que proteja el maíz campesino y nativo y sea respetado, junto con los derechos e integridad de los pueblos indígenas y campesinos, que tienen experiencia en este tema de sus antepasados y lo han hecho por más de 10.000 años. Para evitar la contaminación transgénica, también otra ley sería un principio notable, con una simple ley que lo prohíba en todo el país, y otra donde se chequen los compuestos de todos los productos que consumimos por una autoridad no sobornable ni que favorezca a las empresas multinacionales. No daña solo a mi comunidad, sino a todo el país, ya que no es algo pequeño, es algo enorme que afecta a toda nuestra sociedad mexicana, perdiendo cultura y patrimonio, y no solo eso, también los ingresos, ya que se utilizan para la compra de sus semillas y la plantación son para las empresas extranjeras, no para nosotros. Si existiera una ética, las multinacionales no lo venderían, el gobierno no lo aceptaría y mucho menos encubriría.